Bueno, San Martín nació un 25 de febrero, ¿sí?, de 1778, y en Yapeyú, acá en Corrientes, ¿no?, lo que antes se conocía como el Virreinato del Río de la Plata, ¿no? Bueno, San Martín en realidad dicen por ahí los historiadores que se dedican más a la vida y obra de los personajes que tenía acento español, ya que él solamente vivió unos pocos años en la Argentina, en nuestras tierras, y de manera inmediata se fue con su familia a España, ¿no? Él es el menor de 5 hermanos, una familia medianamente estable, acomodada, y luego regresa muchos años después a nuestro país y ya regresa con un aire y una idea clara de lo que buscaban, ¿sí?, luego de la Revolución de Mayo. A mí siempre lo digo esto muy en un tono personal, ¿no? San Martín y Belgrano, y ahí miro las imágenes, son como los personajes más relevantes de esta historia, porque son un poquito los que tienen en claro qué hay que hacer, ¿no? Esto de romper lazos con España, de independizarse, algo que les va a costar, ¿sí?, tanto a San Martín como al Belgrano, la relación con Buenos Aires, ¿no? Y la historia hoy por hoy está contada con una mirada muy de Buenos Aires y una mirada muy de próceres, ¿sí?, de esta gente, que no hay que dejar de verlos como hombres que lucharon por la independencia de estas tierras, ¿no? Correcto. Con respecto a lo que estás diciendo, con el tema de Buenos Aires, él cuando liberó América y demás, en su regreso a Perú prácticamente fue inhabilitado de llegar a Buenos Aires y se volvió a Europa. Tal cual, sí. San Martín empieza a tener malas relaciones con Buenos Aires. Primero que Buenos Aires no va a financiar su gran obra, la de Chile y Perú, ¿sí? De hecho, a Chile lo hace siendo gobernador de Cuyo, con apoyo de Mendoza, puntualmente. Pueblos originarios, personas de escasos recursos, eso hay que rescatar mucho de la historia, que por ahí nos cuesta, ¿sí? La historia argentina tiene este problema, ¿no?, de quiénes son los que no sabemos en realidad que hicieron parte del ejército de San Martín y demás. Y de hecho después cuando está y lleva adelante su campaña por Perú, también lo hace pero con fondos de Chile, ¿no? Entonces pasa y empezamos a entender esto, o sea, San Martín en un momento se le dice que vuelva acá para defender unas tierras donde estaban siendo llevadas adelante por los federales. Y él dice que no va a ponerse en contra de sus paisanos. Bueno, acá empezamos a ver también estas ideales entre los unitarios y federales, de qué lado estaba San Martín, y Rivadavia, un personaje que no lo deja volver a San Martín, y bueno, San Martín de hecho no puede ver a su esposa, que fallece, y ya cuando logra volver a Buenos Aires, toma a su hija y se va directamente a Europa. Y yo siempre digo que se va para Europa para no volver más, porque realmente después cuando intenta volver, ya en 1829 no puede, de hecho justo pasa un fusilamiento de un federal que era Dorrego. Entonces, al no volver, esto es muy gracioso porque se va muy enojado, en realidad no quiere volver, pero bueno, allá a finales del siglo XIX, Avellaneda trajo los restos de San Martín. Yo no sé si estará tan contento San Martín de estar acá, pero bueno, vamos a suponer, ¿no? Con toda su obra que hizo es para reconocerlo. Igual a nuestras tierras le cuesta reconocerlo a San Martín. Esto me pasó cuando hice un viaje a Chile, que me encuentro con el primer monumento a San Martín, y yo me dije, ¿cómo? No fue en Argentina. Si en Argentina no lo querían. Los chilenos realmente lo respetan mucho a San Martín. Sí, sí. Sí, acá por ahí respetamos más a Belgrano que a San Martín, pero como vos bien decías, ambas figuras fueron complementarios, de cierta manera fueron los impulsores de lo que somos hoy por hoy, me parece, ¿no es cierto? Sí, tal cual. San Martín es muy distinto a Belgrano porque, bueno, en realidad Belgrano era abogado, San Martín tiene carrera militar, no al vicio. A ver, llevó adelante una campaña como la del cruce de los Andes, que lo hace en unos 25 días más o menos, con esta estrategia de guerra que era la guerra de Zapa, ¿no? La guerra de Zapa abre 6 frentes, Mendoza, La Rioja y San Juan, y desde allí lo que hace es distraer al enemigo, ¿no? O sea, San Martín la tenía clara, que era lo que no habían entendido muchos con respecto a llegar al Alto Perú, que era entrando por el norte de la Argentina, que no se podía. Entonces San Martín se da cuenta de que hay que hacerlo por otro lado y sorprender al enemigo, que eran los españoles que estaban en Chile. Llega, libera Chile, organiza de nuevo y por mar llega a Perú, ¿sí? Lamentablemente yo creo que San Martín podría haber hecho muchísimo más su obra libertadora, básicamente por toda América del Sur. Pero bueno, las malas relaciones con Buenos Aires, los intereses de Buenos Aires hacen que San Martín deje su obra, se la encarga a Simón Bolívar, que es quien termina su obra
libertadora, ¿no? Leyendo un poquito también de la historia, yo acá me he anotado algunas cositas. En 1789 dice que en París estalla la Revolución Francesa y fue allí donde San Martín acepta ser, de cierta manera, cadete del regimiento. Allí es como que empezó toda su carrera. Sí, esto es muy particular porque él empieza justo con el proceso revolucionario de Francia, que después va a ser el desencadenante y el antecedente a nuestra Revolución de Mayo, ¿no? Porque bueno, siempre hay que entender que hay un contexto mundial que a nosotros nos motiva a las cuestiones internas de cada territorio. Exactamente, por eso acá es importante rescatar esto, que San Martín hace carrera, empieza a tener distintos grados que a él le permiten ir adquiriendo experiencia, distinto a un Belgrano que tenía otro tipo de experiencias, ¿no? San Martín tiene la táctica militar y que por eso creo que sus obras son tan... O sea, logran éxito, ¿no? O sea, ha tenido batallas que ha perdido, pero tiene éxito. La primera batalla que libra nuestro país, la de San Lorenzo, la famosa de fuego, ¿cómo es que se llama? Se me borró el nombre. El bautismo de fuego, no me salía el nombre, bautismo de fuego. No le podía ayudar yo. ¿Cómo es el bautismo de fuego de San Martín con los regimientos, los granaderos a caballo, ¿no? Eso también demuestra la táctica de él para poder vencer a los realistas que eran los españoles, ¿no? Que estaban en nuestras tierras. Fíjate vos que ya su última etapa de su vida, él mostraba una autoridad tremenda, sin dinero. El propio Buenos Aires no le enviaban medicamentos, lo que yo pude leer también, y su fallecimiento se da sumergido en diferentes enfermedades, entre la lepra y exactamente, neumonía. Algo que comparten, ¿no? Porque a Belgrano también le pasa lo mismo, ¿no? Gente que muere en la pobreza, enfermos. De hecho, San Martín, algo que siempre nos han contado en la escuela, es que se cruza todos los Andes en camilla, ¿no? O sea, y que cruza en mula, porque siempre dicen el caballo, no, cruzó en mula. Caballo blanco de San Martín. Caballo blanco de San Martín, no sabemos. No sabemos qué color era, pero nos explicaron eso. Sí, y siempre las figuras de San Martín están arriba de un caballo blanco. Pero sí, San Martín creo que tiene ese simbolismo para la historia argentina. Yo algo que le cuestiono por ahí es porque conmemoramos las muertes, ¿no? Con Belgrano nos pasa lo mismo, con San Martín igual, con Güemes. Sí, entonces, bueno, por ahí digo, está bueno capaz recordarlo en su obra de natalicio, pero bueno, no voy a venir a cambiar la historia ahora, los decretos nacionales, pero bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Yo creo que San Martín es un personaje muy importante de la historia, no solamente argentina, sino a nivel de América Latina, ¿no? Su obra, sus decisiones y demás. Y también esto nos permite entender las relaciones con Buenos Aires y cómo Buenos Aires solamente lucraba por sus intereses, ¿no? Cuando uno se pone y analiza, San Martín es uno de los pocos que piensa en la independencia, pero más allá de la independencia política o económica, piensa en la independencia de los pueblos originarios, de los esclavos, de la población negra. O sea, tiene una mirada un poquito más amplia que otros personajes de la historia argentina no lo tienen. Pero bueno, esto lo digo mucho en el aula, son personajes de la historia. Exactamente. ¿No? Hacen historia, ¿no? La historia no se encarga de juzgarlo, sino más bien entender qué es lo que han hecho. Creo que San Martín fue un hombre de ideales, que luchó, y que en un momento las malas relaciones con los más altos mandos de Buenos Aires hace que termine, bueno, yéndose y sus últimos años pasarlo en Francia, ¿no? Hoy por hoy las batallas, las guerras son financiadas por las grandes potencias mundiales, pero en aquel entonces, en aquellos años, ¿cómo se financió, por ejemplo, el regimiento que cruzó los Andes? Bueno, el regimiento de los Andes, eso es lo más llamativo, ¿no? Ahora hablamos de una historia revisionista y esto nos permite mirar mucho más allá. En un principio se decía que eran con las joyas de las altas damas de sociedad mendocina, lo cual hoy eso está un poquito descartado. Se dice que dieron, sí, joyas, pero que no alcanzaron más para unas 50 mulas comprar, o sea, que era muy poquito, y que el resto se financió con la población de Mendoza. San Martín estuvo varios tiempos organizando, estuvo casi 2 años, no menor, sí, 2 años organizando un ejército, que después va a recibir el nombre del Ejército de los Andes, con la población de Mendoza, ¿sí? Con lo que se podía, con lo que se iba colaborando y con el propio financiamiento de ellos, ¿sí? Eso es muy destacable, porque ellos financiaban sus propias batallas. Malvi, la frase típica de San Martín, seamos libres y lo demás no importa, quedó inmortalizada. Sí.
por el resto de los siglos, me Sí, parece. sí, sí, yo creo que era su ideal, ¿no? De hecho, cuando uno se pone y analiza qué pasa después de 1825, 1826, que en realidad es un periodo medio turbulento para América del Sur puntualmente, inclusive en nuestro país, que está todo este periodo de guerras civiles, donde enfrentamientos internos, que estos personajes no eran lo que buscaban ellos, ¿no? Sino el enemigo supuestamente estaba afuera. Y acá podemos ver que el enemigo son los otros que piensan de distintas maneras, ¿no? Nuestra historia argentina tiene casi 40 años de guerras civiles, que después de esas guerras civiles se sanciona la Constitución Nacional. Ahí es como que uno tiene que entender también por qué a veces tenemos cuestiones complicadas. Una revolución, 1810, una independencia 6 años después, que ya es mucho tiempo, y casi 40 años después la Constitución, ¿no? O sea, mucho tiempo pasó para ver cuál era el camino. Si era unitario federal, bueno, pintemos la Casa Rosada, dijo Sarmiento. Los dos colores. Malvi, ¿llegaremos a tener algún San Martín? ¿Qué debe ser, no? ¿La historia lo dirá? La no historia. sé, ojalá nuestros políticos piensen para el bien de todos, ¿no? Yo creo que esta gente pensaba en cierta manera como un bien para todos. Común, sí, sí, sí. Y no para unos pocos. Pero bueno, la historia argentina tiene periodos donde se han pensado para algunos pocos nomás. Así que bueno, ojalá se pueda aprender de estos personajes que han quedado inmortalizados en calles, monumentos y demás, ¿no? Que así sea, bueno, que celebremos este 17 de agosto como se merece el Libertador. Exactamente, y recordándolo por San Martín, ¿no? Porque por ahí no sabemos quién son, ¿viste? Ay, ¿por qué feriado? ¿Viste? No, y fíjate que el feriado lo pasaron el lunes, o sea, Sí, sí. ahí está, los sanmartinianos de ahora, los políticos sanmartinianos de ahora trasladan un feriado nacional de mitad de semana, principio de semana para destino turístico y demás, si bien trae rédito económico a ese sector, pero se pierde de cierta manera lo que es la historia viva de nuestra patria. Y también pensarse para qué se hicieron los feriados. Exacto. Que tiene que ver con el asistir al acto y demás, ¿no? Que bueno, que por ahí nos quejamos, ¿no? Ah, tengo que ir al acto. Bueno, se supone que es una forma de homenajear a estos personajes que... Voy a usar una frase que dice mucho Felipe Piña, algo habrán hecho con la historia argentina, ¿no? Tremenda frase. Y contradictoria también, Sí, porque en algún también. momento donde nació esa frase, ¿sí? Así que bueno, pero me quedo con esa por la historia argentina. Malvi, la última. Hoy por hoy enseñar historia en los colegios, tanto en la primaria como en la secundaria, ¿es fácil? ¿Prestan atención? ¿Ves que los estudiantes se interiorizan o simplemente van y escuchan? Mira, yo trabajo en una institución, en este momento en una sola, en un momento trabajé en dos, y bueno, en donde trabajo tengo orientación a humanidades, por lo tanto, viste, como que mi materia tiene peso. En la otra orientación, que no es la misma, pero los chicos sí se interesan. Yo por lo menos trato de contarla. Los otros días voy a contar una anécdota, me dicen, chicos, ¿me tengo que aprender esta fecha? Yo he hecho una línea de tiempo con todas fechas, que son de esta etapa. No, le digo, chicos, no voy a tomar la fecha. Primero porque no se las van a aprender. Y no tiene sentido. Entonces voy más al hecho, ¿no? Claro. O sea, y tratar de relacionar qué pasaba en el mundo. Y este último tiempo, que tiene que ver un poco con lo que viene planteándose, tratar de relacionarlo con la actualidad. Yo me doy cuenta que en las dos orientaciones de trabajo a los chicos les gusta. ¿Sí? Por eso hice esta diferencia, ¿no? Que tengo una orientación de mi materia, sí tiene un poquito más de peso a lo mejor, pero en la otra también. De hecho, me pasó que me dicen, che, ¿cuándo voy a tener clase con vos? Así nos contás. Yo por ahí soy como media personaje, les cuento, viste, algún detalle, ¿viste? Y se queda así mirando, ay, sí, le digo, bueno, chicos, eran hombres y mujeres. Está muy bien. O sea, por Sí, eso sí. siempre digo esta frase, ¿no? Son hombres y mujeres, ¿no? Más allá de que están en una calle o en un monumento, no hay que dejar de verlos con esa mirada, ¿no? Totalmente. Así que bueno. Imitar sus buenas acciones. Sí, exactamente, rescatándolo. Bueno, siempre la historia creo que está para entender que hay personajes que hicieron cosas relativamente positivas y hay otros que no, pero hay que recordarlas, ¿no? No sé, bueno, hablando de un holocausto, por ejemplo, nazi. ¿Sí? Terrible lo que sucedió, pero rescatar de eso, a ver, ¿por qué lo aprendemos? Y bueno, la idea es que no vuelva a suceder, la xenofobia y demás, hacia cualquier cuestión. Entonces, bueno, creo que ahí eso es lo rico de trabajar con adolescentes, que ellos tienen tanto para enseñarnos a nosotros, tanto, así que bueno, hay que valorarlo.